Hola, bienvenidos chicos, chicas, bienvenidos a su clase de esta semana, ¿verdad? Reciban un saludito de mi parte en el lugar donde me estén escuchando, ¿verdad? Bienvenidos a la clase de este tiempo. Y como ustedes pueden observar en sus pantallas, el tema que vamos a estar, hablando, ¿verdad? Discutiendo, explicando un poco, es sobre el texto narrativo o género narrativo, ¿verdad? Es algo que ustedes ya conocen, ya manejan, ¿verdad? Pero es muy importante pues darle seguimiento porque cuando nosotros fomentamos, ¿verdad? La lectura en nosotros, entonces eso nos hace crecer, ¿verdad? Entonces vamos a estar hablando, ¿verdad? Sobre la estructura del texto narrativo, clases de texto narrativo, ¿verdad? Cómo está estructurado, por qué es importante, ¿verdad? En nuestras vidas y en nuestro entorno también. Recordemos que cuando nosotros hablamos de narrar, estamos hablando o nos referimos a contar algo, una anécdota, una historia, un chiste, ¿verdad? Entonces todo eso es narrar. Entonces por eso es importante que ustedes lo reconozcan, ¿verdad? Y lo pongan, lo ejecuten de la manera correcta. Ok, iniciemos entonces, chicos, el objetivo de esta clase o el objetivo, ¿verdad? De este tema es que ustedes puedan producir textos, escritos en base, ¿verdad? A los modos de organización, podríamos decir de un discurso, ¿verdad? O a los contextos de organización de ustedes, cómo se desenvuelven, ¿verdad? En qué contexto lo hace y cómo lo aplica, ¿verdad? El texto narrativo, cómo usted lo estructura, porque es muy fácil contar, ¿verdad? Narrar alguna situación, pero es bien difícil estructurarlo, ¿verdad? De la manera correcta y poderlo, ¿verdad? En ese instante ejecutar. Entonces nosotros recordemos un poquito de todo lo que hemos visto. Los textos narrativos, ¿verdad? Son relatos. Es cuando usted cuenta algo, narra algo, ¿verdad? Entonces son relatos en los que se cuenta una historia real o ficticia. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Que ocurre en un lugar y tiempo concreto. Eso ya lo sabemos. Igual que los personajes, ¿verdad? Que pueden ser reales o imaginarios. Igual la historia puede ser real o imaginaria. Nosotros ya sabemos que el texto narrativo, ¿verdad? Tiene, pues aparte de estructuras, tiene elementos, tiene características, ¿verdad? Entonces ya sabemos o manejamos que el texto narrativo es un relato en donde se cuenta una historia. Y en esa historia, ¿verdad? Hay personajes. Y esa historia, ¿verdad? En esa historia se relata en hechos o espacios. Eso es algo que nosotros ya sabemos que ocurre, ¿verdad? En un lugar de tiempo, ya sea en un lugar concreto o en un lugar ficticio, ¿verdad? Entonces, todos los relatos que usted ha leído de leyendas o que ha escuchado es parte de la narrativa, es parte del género narrativo. Entonces, eso es algo muy importante, ¿verdad? Que nosotros debemos manejar, ¿verdad? A lo largo de nuestra vida. Ahora bien, miremos entonces cuáles son esas clases de texto narrativo. El número uno es el cuento. El cuento nosotros lo vemos desde que estábamos en el kinder, porque nos narraban historias, cuentos, ¿verdad? Usted ha leído cuentos también, por ejemplo, en los catrachitos, muchos cuentos. Entonces el cuento es parte de la narrativa porque nos narra una historia donde hay personajes y donde los hechos o los sucesos suceden en un espacio o lugar determinado. La leyenda, ¿quién no ha escuchado leyendas, verdad? Hemos escuchado, las hemos leído, ¿verdad? Entonces también la leyenda pertenece al género narrativo, ¿verdad? Eso es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Luego está la novela, ¿verdad? Que la novela también es parte de la narrativa, ¿verdad? Porque nos narra una historia, ¿verdad? La historia va a depender de lo que el autor, ¿verdad?, quiera describir en esa novela. Luego están las fábulas, que ya sabemos que las fábulas son pequeñas narraciones donde los personajes son animales, ¿verdad? Y eso lo leíamos mucho en la escuela. Están las anécdotas, que las anécdotas, ¿verdad? Son situaciones reales que le ocurren a una persona, cosas que le pasaron a usted y quedan como una anécdota. Usted dice, cuando tenía, qué sé yo, 10 años,
me caí, se me quebró un diente. Esa es una anécdota, ¿verdad? Por eso se dice que son situaciones reales que le pasan, ¿verdad?, a una persona. Entonces la anécdota es parte también del género narrativo. Y otro ejemplo tenemos el mito. El mito son historias de tradiciones, ¿verdad?, de dioses antiguos, ¿verdad? Yo sé que ustedes han leído sobre eso, ¿verdad?, sobre los mitos, y también es parte del texto narrativo. Pero el texto narrativo, le mencioné al inicio, así como tiene características, tiene elementos. ¿Cuáles son los elementos de un texto narrativo? El narrador, los personajes, la acción y el marco narrativo. Ahora bien, ya recordamos qué es el narrador, ¿verdad? El narrador es la persona que relata la historia. Y ya sabemos que el narrador puede estar en primera, segunda o tercera persona, ¿verdad? Eso es algo importante que nosotros debemos de tener o de tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces, otro elemento del texto narrativo son los personajes. Los personajes, ¿verdad?, son las personas pues que aparecen en la historia, ¿verdad? Ya sean personajes principales, secundarios o personajes terciarios. Eso va a depender, ¿verdad?, de cómo se vaya desarrollando la historia en ese momento. Luego viene el siguiente elemento, que es la acción. Entonces, ¿a qué se refiere la acción? La acción son todos los hechos o acontecimientos que se narran, ¿verdad? Y esa acción muchas veces está dividida en episodios o está dividido en capítulos, ¿verdad? Entonces, la acción es todo lo que pasa en la historia. Y el último elemento de un texto narrativo es el marco narrativo. ¿A qué se refiere cuando nosotros hablamos de marco narrativo? El marco narrativo es el lugar y el tiempo en el que se desarrolla la acción. Entonces, todos estos elementos deben tener un texto narrativo. Debe haber un narrador, deben haber personajes, deben narrarse todos los acontecimientos que suceden en esa historia y debe haber un lugar y debe haber un tiempo en el que se desarrolla la acción. Y le voy a explicar por qué. Porque el texto narrativo, chicos, se caracteriza por eso. Porque siempre hay personajes, porque siempre hay un narrador y porque esos hechos o sucesos suceden en un lugar y tiempo determinado. Esas son características del género narrativo. Si un texto no tiene todas estas características, entonces no está cumpliendo, ¿verdad?, la función o no está cumpliendo el objetivo para lo que se hizo el género narrativo, ¿verdad? Entonces manejemos muy bien los elementos porque vamos a estar trabajando en ellos, ¿verdad? Mucho análisis y los vamos a identificar, ¿verdad? Entonces, cualquier duda o pregunta que tengan sobre esto, entonces ya saben que estoy a sus órdenes. Nos quedamos hasta este punto, chicos, y nos veremos la siguiente clase.